Buenas tardes, buenas noches ya, estimados amigos, seguidores, colegas, eh, notarios, abogados, estudiantes de Derecho y seguidores del grupo de Derecho Notarial de Facebook. Es un placer para mí darles la más cordial bienvenida a este interesante conversatorio en el cual vamos a tratar y abordar sobre la falsificación de documentos públicos y también de documentos privados y sobre la suplantación de identidad. Es un tema muy interesante, muy trascendente y para esto hemos invitado al estimado doctor José Sebastián Cornejo, quien tiene una trayectoria muy extensa y una experiencia reconocida internacionalmente en temas penales. Maneja muy bien el tema del COIP, tiene varias obras publicadas respecto del Código Orgánico Integral Penal comentado y adicionalmente a ello también es docente universitario en la materia de Derecho Penal. Bienvenido, estimado Sebastián. Espero que esta invitación que la hemos realizado a tu persona nos sirva, nos tenga de mucha utilidad, tanto en el ámbito notarial como en el ámbito de los abogados y de los estudiantes de Derecho. Bienvenido, Sebastián. Te concedo la palabra. Muy buenas noches, estimado doctor Paul Arellano. Primero, un agradecimiento muy especial a su persona por la invitación a participar dentro de este evento académico, en el cual básicamente, como usted bien lo ha indicado, voy a intentar referirme de una manera bastante concreta en lo que respecta al delito de falsificación y lo que respecta al delito de suplantación de identidad. Previo al ingreso ya del análisis pormenorizado de estos tipos penales, me gustaría hacer alusión a un breve enfoque de la necesidad de la implementación del Código Orgánico Integral Penal y en relación a cómo se encuentran configurados estos delitos dentro del Código Orgánico Integral Penal. Previo a ese punto de vista es necesario que nosotros partamos de una conceptualización básica que se denomina como la determinación de la configuración de la estructura de la norma jurídico penal. ¿Por qué yo parto de la configuración de la estructura de la norma jurídico penal? Básicamente para que nosotros podamos entender dentro del desarrollo de la presente ponencia cómo o cuál fue la necesidad de la implementación de estos tipos penales en el COIP y cuál es la configuración a manera de la delimitación de ciertos elementos, tanto objetivos como subjetivos, que tienen estos tipos penales para su procedencia como tal. Si es que nosotros nos referimos al desarrollo doctrinario y la explicación concreta de la estructura de la norma jurídico penal, nos vamos a encontrar en varios escenarios. Dentro de estos escenarios, el principal, si se quiere llamar así, es lo que se conoce como la estructura lógica. ¿Qué es esta manifestación de estructura lógica a nivel de la configuración de las normas? Esta es una corriente que lo que nos está dando a entender es que nosotros tenemos que verificar que una norma penal, en este caso, suele constar siempre de la configuración de un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Es por eso cuando nosotros revisamos la mayoría de los tipos penales establecidos en el COIP, nos da una descripción de un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Por ejemplo, si es que nosotros en este caso nos referimos al tipo penal de falsificación, hace alusión a aquella persona que genere la falsificación de un documento público. Esta es la configuración del supuesto de hecho. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? Será la aplicabilidad de una pena privativa de libertad. Hablamos si es que nos encontramos en un instrumento privado de 1 a 3 años y si es que nos encontramos en un supuesto de un instrumento público con una pena de privación de libertad de 3 a 5 años, conforme lo establece el artículo 327 del COIP. Es decir, esta premisa de configuración de estructura lógica, lo que nos está dando a entender básicamente es la derivación de la configuración de las reglas jurídicas en el supuesto de hecho de la norma penal. Es decir, la norma penal siempre nos da a entender la configuración de un hecho punible o la determinación de lo que se conoce como un delito. Y tal es así que como nosotros hemos escuchado en nuestras clases de derecho penal, la determinación de que el derecho penal es un derecho a castigar y es por eso que es la base fundamental del ius puniendi, es decir, el derecho penal lo que busca es la emisión de la aplicación de una sanción producto de la derivación de una consecuencia jurídica que deviene de la necesidad de la generación de un bien jurídico protegido.
En ese sentido, ese es lo que se conoce como la estructura lógica dentro de la configuración de la norma jurídico-penal. Ahora vamos a qué es la configuración de una norma jurídica dentro del esbozo de la ley penal. Si bien es cierto, habíamos dicho que el derecho penal de alguna manera está constituido por un conjunto de normas. Este conjunto de normas, como nosotros hemos visto dentro de la implementación del Código Orgánico Integral Penal del 2014, fue la necesidad de generar o evitar este efecto de dispersión que teníamos en diferentes normas en materia no penal. Y por eso es que el Código Orgánico Integral Penal, dentro de sus primeros postulados o visiones, fue englobar en un solo cuerpo normativo todo lo inherente a sanciones penales, a fin de determinar de una manera clara y directa la derivación de las consecuencias jurídicas. Es decir, esta es la explicación de por qué tenemos una norma jurídica que está interrelacionada con la ley penal. Ahora, avanzando en el desarrollo de la configuración de la estructura de la norma jurídico-penal, nos vamos a topar con lo que se conoce como previsiones de normas primarias y previsiones de normas secundarias. Y ahí es interesante porque nosotros cuando hablamos de normas primarias y hablamos de normas secundarias, nosotros vamos a ingresar al análisis de la estructura lógica de la norma. Cuando ingresamos a este análisis de la estructura jurídica, de la estructura lógica de la norma, vamos a tener que plantear una diferenciación entre un presupuesto y una consecuencia jurídica, que se generen una distinción básicamente en la aplicabilidad de un sentido de validez, que contiene ciertos aspectos específicos. Por ejemplo, que nosotros encontramos ciertos tipos penales que están descritos en relación a una configuración de un mandato un tanto hipotético. Es decir, que imponen la realización de una actuación en un efecto de prevención, y es así como están redactados todos los tipos penales, si se quieren llamar así, porque no es que se está cometiendo de por sí en ese momento la realización, sino que nosotros plasmamos en un cuerpo normativo, en este caso en el Código Orgánico Integral Penal, la necesidad de no generar la comisión de esa actuación. Porque si generamos la comisión de esa actuación, vamos a responder por la aplicabilidad de una pena privativa de libertad establecida en ese tipo penal en concreto. Estos tipos penales se verían reflejados en este caso y entrando en materia de la ponencia del día de hoy, por ejemplo, en lo inherente a la falsificación de firmas contemplado en el artículo 327 del COIP, en lo inherente a la falsificación y uso doloso de documento falso, incluso al tema de suplantación de identidad, que son los temas que vamos a abordar en la tarde del día de hoy. Estos presupuestos nos sirven para poder de alguna manera llegar o confluir a lo que se conoce como una concepción imperativa de la norma. Cuando nosotros hablamos de una concepción imperativa de la norma, nos da la idea de este trascender de un efecto de dirección al ciudadano, si se quiere llamar así. Es decir, que la norma tiene que ser entendida como un efecto de convivencia social. Y ahí nosotros incluso nos vamos a remontar a los postulados iniciales de la configuración planteadas tanto en Rousseau, tanto en Hobbes como en Montesquieu, cuando nos determinaba que nosotros como individuos de nuestra sociedad hemos decidido ceder cierta parte de nuestra liberalidad a efectos de que esta liberalidad sea administrada por parte del Estado. ¿Qué es lo que hace el Estado con la determinación de esta liberalidad? Lo que hace es la implementación de ciertas modalidades delictuales a efectos de poder generar un ámbito de equivalencia, si se quiere llamar, de configuración y respeto inherente de los derechos de cada uno de los ciudadanos y evitar la transgresión de estos derechos producto de la comisión de ciertas actuaciones que serán catalogadas como ilícitas. Y esta es una reflexión que se ve plasmada no solo en materia penal, sino en los diferentes ámbitos regulatorios del derecho como tal, es decir, en la implementación de presupuestos establecidos a nivel de Código Civil, determinación de presupuestos incluso de infracciones o sanciones de índole administrativa, determinación de procesos y supuestos inherentes incluso en materia notarial e incluso en materia en este caso, en materia penal en la configuración de los delitos a efectos de evitar la transgresión de dichas actuaciones. Ahora bien, una vez que hemos entendido de muy breve manera, si se quiere llamar, la necesidad de la configuración de los presupuestos normativos, es necesario que nosotros ya entremos en el ámbito de aplicación y de explicación del tema planteado para el día de hoy. Y básicamente me refiero a la consecución y al análisis de los delitos contra la fe pública. Cuando nosotros ingresamos al análisis del desarrollo de la explicación de estos delitos, es necesario que nosotros partamos de la definición del concepto de falsedad. Cuando nosotros ingresamos a este análisis de la conceptualización del concepto de falsedad, implica que es aquella imitación, suposición
alteración, ocultación de una verdad realizada de una forma maliciosa y que busca un objetivo directo. ¿Cuál es este objetivo directo? Generar un perjuicio en contra de otra persona y un beneficio en relación a aquella persona que está realizando dicha actuación. Y esta configuración nos da una noción del concepto de falsedad desde una perspectiva negativa en relación a un grado de afectación a un bien jurídico protegido denominado contra la fe pública. Esta manifestación del concepto de falsedad planteada dentro del desarrollo del índole doctrinario nos hace entender ciertos presupuestos. Primero, tenemos la limitación y la configuración de que, como habíamos indicado dentro del desarrollo de la estructura de la norma, el derecho penal es un derecho penal básicamente que tiene que ser aplicado única y exclusivamente cuando no exista otro medio más eficaz de expedito o directo, y es por eso la necesidad del entendimiento del derecho penal como un derecho penal de última ratio. Partiendo de ese postulado, es necesario ponernos a pensar si es que la implementación de los tipos penales de falsificación, en este caso, tanto de firmas como de falsificación y uso doloso de documentos públicos, fue necesario en el Código Orgánico Integral Penal. Y ahí vamos a partir de algo bastante interesante, que se llama la configuración de tutela del bien jurídico protegido. Es decir, al nosotros encontrarnos dentro del análisis del bien jurídico protegido, que es un bien jurídico protegido un tanto abstracto, ya que se refiere a la determinación de la fe pública, es decir, no es un bien jurídico determinado en un objeto material, a diferencia, por ejemplo, de los delitos contra la vida, donde el bien jurídico protegido dentro de la conceptualización del objeto material, en este caso es el cuerpo de la persona que acaba de fallecer producto del accionar del individuo que quitó la vida de ese sujeto. Acá estamos hablando de un bien jurídico protegido de configuración abstracta, es decir, de una configuración de manifestación no directa, que se refiere a la fe pública. Y cuando nosotros ingresamos al análisis de la configuración de la fe pública, nos vamos a topar básicamente con una derivación entre la conceptualización de qué es falsedad y la conceptualización de qué implica la falsificación, si es que es lo mismo o implica una diversificación inherente a la terminología de estos presupuestos. Y ahí vamos a encontrar un autor bastante interesante que desarrolla una postura que a mí me llama mucho la atención, que en este caso es Muñoz Conde. ¿Y qué es lo que nos dice Muñoz Conde en relación al análisis de la diversificación de estos dos términos? Hace alusión que primero, la falsificación supone la actuación de generar la falsedad, mas no la falsedad se genera un efecto de identificación directa con la falsificación. Es decir, nos está un poco generando una conceptualización que lo que quiere dar a entender, en este caso Muñoz Conde, es que la falsificación en este caso implica el género y la falsedad en este caso implica el género, mientras que la falsificación implica la especie, si se quiere ver desde este postulado. Tal es así que Muñoz Conde nos está dando a entender que la falsificación resulta de la necesidad de la consecución de ciertas actuaciones inherentes a procedimientos que buscan generar un efecto de alteración de ciertos instrumentos catalogados como públicos y privados. Adicionalmente nos da a entender que es un delito de acción, es un delito que implica una conceptualización de una modalidad dolosa, es decir, que tiene atrás una intencionalidad y un conocimiento para poder generar la realización de ese delito. Cuando nosotros hablamos de la configuración de delitos en modalidad dolosa, nos vamos a encontrar con estos elementos cognitivos y elementos volitivos, es decir, el conocimiento para poder generar la perpetración de la realización de esta actuación, en este caso de falsificar un documento, y a su vez un elemento volitivo, que es la voluntad de querer realizar esa actuación, pese a que tiene el pleno conocimiento de que esa actuación tiene un efecto de carácter prohibitivo dentro de la configuración de una norma. Es decir, que si es que yo realizo la falsificación de una firma o realizo la falsificación de un documento público, voy a responder por la aplicación de una pena privativa de libertad debidamente establecida tanto en el artículo 327 como en la modalidad del artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora bien, esta conceptualización de falsificación nos conlleva al análisis doctrinario de lo que se conoce como las formas típicas de falsedad.
Y ahí nosotros vamos a recordar nuestras clases de derecho penal, cuando nos explicaban que la falsificación tiene una determinación de falsedad material y una determinación de falsedad ideológica. ¿Qué es lo que implica esta falsedad de índole material? Implica que básicamente nosotros generamos una alteración en relación a las características comunes que van direccionados a ciertos presupuestos específicos. Por ejemplo, a la conducta. ¿Qué es esta conducta? La conducta consiste en la realización de un acto, y este acto consiste ya sea en adulterar, destruir o suprimir el contenido de un enunciado dentro de un documento. Consecuentemente, el objeto material dentro de esta previsualización de falsedad material implica que esta conducta criminal va a recaer en un elemento volitivo, que es la voluntad de la realización de ese hecho. Es decir, que yo tengo la voluntad de generar la alteración de ese documento. Consecuentemente, por falsedad material puede efectuarse el hecho de que de por sí ya estamos tratando de la configuración de un documento falso. Mientras que la falsificación ideológica que nos han enseñado dentro del desarrollo de la materia de derecho penal cuando la hemos cursado en la universidad, nos da a entender que esta falsificación ideológica, o también denominada como falsificación ideal, es aquella que recae sobre el contenido ideal de un documento público. O sea, cuando un documento, por ejemplo, es autorizado por una autoridad, en este caso, digamos, un funcionario competente en su debido ejercicio del desarrollo de las atribuciones y competencias conferidas por la Constitución, la ley o una debida delegación emitida por parte de la autoridad superior, tiene la potestad de la generación de la suscripción de un XY documento. Sin embargo, dentro de este XY documento se hacen constar hechos o atestaciones que no son verdaderos. Es decir, la falsedad ideológica como tal se caracteriza por la violación a la obligación de declarar la verdad por parte del sujeto que redacte el documento. Es decir, yo quiero tener una idea de XY presupuesto, sin embargo, en el documento genero una alteración de esa idea y la plasmo de otra forma. Mientras que la falsedad vía material es la alteración realizada por un tercero que realiza un efecto de complementación, si se quiere llamar así, dentro de la emisión de un documento suscrito debidamente por una autoridad competente, para tener más en claro la conceptualización y derivación entre falsedad material y falsedad ideológica. Ahora bien, cuando nosotros analizamos esta conceptualización entre falsedad ideológica y falsedad material, nos vamos a generar un efecto de interrelacionamiento con el principio de última ratio. Y bueno, ustedes me dirán cuál es la necesidad de generar este efecto de interrelacionamiento con el principio de última ratio. Básicamente, esto deviene a la necesidad de la generación del efecto de la protección de los bienes jurídicos, que suelen ser bastante severos dentro del desarrollo del ordenamiento jurídico, con aplicabilidad de unas penas privativas de libertad bastante altas, que si es que nosotros nos ponemos a generar un efecto de cuestionamiento en relación al principio de proporcionalidad de las diferentes modalidades delictuales establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, nos vamos a encontrar con algo bastante interesante. A mi criterio, ya no es un criterio muy personal, yo considero que muchas de las conductas establecidas dentro del Código Orgánico Integral Penal no responden este estudio pormenorizado de la aplicabilidad del principio de proporcionalidad de las penas, sino que más bien es una determinación a efecto de interpolación de la configuración delictual en otros ordenamientos jurídicos, por ejemplo, en Chile, en Colombia, en Perú, en este caso en Argentina, que tienen ciertas modalidades delictuales que han sido interpoladas al ordenamiento jurídico ecuatoriano vía configuración del Código Orgánico Integral Penal. Ahora bien, las penas privativas de libertad que se oscilan dentro de la configuración del delito de falsificación de firmas establecido en el artículo 327 del COIP tiene una diferenciación. La diferenciación que hace el legislador es que cuando se trata de la falsificación de un instrumento privado, la pena privativa de libertad será de 1 año hasta los 3 años. Mientras que si se trata de la falsificación de un documento público, la pena privativa de libertad oscilará de 3 a 5 años. Consecuentemente, en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal, nos da a entender que por el uso, la falsificación y el uso doloso de documento falso, oscilará con una pena de aplicación de 5 a 7 años. Esta determinación de rango de pena necesariamente tiene un efecto de interconexión con lo que se conoce como tutela del bien jurídico protegido.
Y ahora bien, dentro del análisis del bien jurídico protegido en los delitos de falsificación, resulta algo bastante interesante, porque a nivel doctrinario hace alusión a que nosotros tenemos lo que se conoce como la aplicabilidad de un bien jurídico de índole genérico. ¿Qué es lo que implica un bien jurídico de índole genérico? Aquí nosotros tenemos a un autor bastante interesante que es Binding. ¿Qué es lo que nos dice Binding respecto a la configuración del bien jurídico genérico? Él hace alusión a que, si bien es cierto, nos encontramos dentro del desarrollo de un enmarcaje estructural elaborado por parte del Estado, donde se marcan ciertos presupuestos de ámbito regulatorio que, si bien es cierto, tienen efecto de interconexión con los presupuestos que habíamos manifestado hace un momento dentro de la implementación de la configuración de las normas en un sistema o un ordenamiento jurídico. Él lo que hace Binding en este presupuesto es explicar que en este caso el legislador ha generado un estado de valoración. ¿Cuál es este estado de valoración que ha generado el legislador? Básicamente hace alusión a un ámbito de protección esbozado y reflejado en la norma. ¿Y cómo está generado este ámbito de protección? Está generado con la implementación del ámbito punitivo, es decir, las penas privativas de libertad, que como habíamos dicho, oscilan de 1 a 3, de 3 a 5 y de 5 a 7. Este ámbito de protección a nivel de bien jurídico genérico lo que hace es un efecto de cuestionamiento entre qué es la norma y cómo la norma genera un efecto de protección del bien jurídico, pese a que son conceptos de alguna manera que son indesligables, es decir, el uno está debidamente interconectado con el otro porque el uno no puede sobrevenir sin el otro. Tal es así que dentro de la conceptualización del bien jurídico genérico nos da a entender que incluso cuando se generan los defectos de la mera desobediencia de un mandato normativo, es decir, de una determinación específica en norma de la no realización de una actuación, se genera un efecto de lesión. Y ahí nos vamos a encontrar con los presupuestos de puesta en peligro y con los presupuestos de la generación de un resultado en relación de la ejecución de la actuación para la configuración de un tipo penal, que en este caso es los tipos penales de falsificación de firmas y los tipos penales de falsificación de falsificación y uso de documento falso. Ahora bien, volviendo y centrándonos al eje central, volviendo y centrándonos más bien a la configuración del bien jurídico protegido en los delitos de falsedad documental que son catalogados a nivel doctrinario, nosotros vamos a partir de la previsión y de la necesidad, que si bien es cierto dentro del desarrollo de la sociedad, como lo había manifestado al inicio de mi intervención, es necesaria la implementación de un sinnúmero de modalidades a manera de conductas delictuales que permitan generar un ámbito de protección de los diferentes bienes jurídicos protegidos de una sociedad y permitan garantizar un efecto de equivalencia en relación al respeto mutuo de los derechos de cada uno de los ciudadanos, de efectos de evitar incurrir en la configuración de un efecto de anarquía, si se quiere llamar así, que lo que da a entender es que nosotros tenemos que generar una cuota de dinamismo y complejidad. ¿En qué implica esta cuota de dinamismo y complejidad? Básicamente, se entiende que dentro del desarrollo de la configuración, del avance de la sociedad, es necesario que se vayan plasmando ciertos presupuestos específicos a manera de ámbitos de protección. Y tal es así que dentro de la configuración de los tipos penales, ustedes habrán dado cuenta que existe la determinación de lo que se conoce como tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva, donde se delimita incluso cuál es el sujeto activo, cuál es el sujeto pasivo, si es que tiene que ser un sujeto activo calificado, un sujeto pasivo calificado, cuál es el objeto material, cuál es el objeto ideal, cuál es la determinación en relación a configuración de elementos normativos, elementos valorativos del tipo penal. Básicamente lo que generan estos presupuestos es un efecto de complementación de las diferentes circunstancias dentro del tipo penal para la configuración de la actuación de dicho accionar. Para poner un ejemplo y entender de mejor forma esto, si es que nosotros revisamos, por ejemplo, el artículo 327 del COIP, nos vamos a dar cuenta de la redacción que tiene el delito de falsificación de firmas. Y ahí hace referencia a aquella persona que altere o falsifique. Ahí nos está dando a entender que primero es un sujeto activo, pero es un sujeto activo no calificado, porque nos dice la persona, es decir, puede ser cualquier ciudadano que le realice en este caso la actuación de alterar o falsificar, en este caso la firma de otra. Nos estamos poniendo un presupuesto casuístico, que si se quiere llamar así, que es la falsificación de la firma de otra.
en un instrumento privado dentro de la sección del primer inciso de redacción, hace alusión a un instrumento privado, es decir, que sea suscrito entre particulares y que no tenga incidencia dentro de la configuración y del ámbito de la institucionalidad pública como tal. Y nos pone la derivación de la consecuencia jurídica que habíamos visto hace un momento. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Será sancionado con una pena privativa de libertad que oscile de 1 a 3 años. El siguiente presupuesto nos da a entender, en cambio, que es aquella persona que altere o falsifique la firma de otra, pero en un instrumento público. Será sancionada con una pena privativa de libertad de 5 años, de 3 a 5 años. Es decir, en el 327 nos da la derivación del tratamiento específico para la falsificación de firmas de un documento privado y nos da el tratamiento específico para la falsificación de firmas de un documento o un instrumento público. Ahora bien, vamos a la configuración del artículo 328 del COIP. ¿Qué es lo que nos dice este artículo 328 del COIP? Hace alusión básicamente a la falsificación y uso de documento falso. ¿Qué es lo que nos indica? Nos indica que es aquella persona que falsifique, destruya, adultere o modifique los defectos en el sentido de los documentos públicos o privados. Incluso también aumenta dentro del desarrollo del 328 lo inherente a los timbres, a los sellos establecidos con la ley para debida constancia de los actos de relevancia jurídica. Y una consecuencia jurídica es que será sancionado con una pena privativa de libertad que irá desde los 5 años hasta los 7 años. Hace una incidencia que cuando se trate de los instrumentos en documentos privados, la pena privativa de libertad será de 3 a 5 años. El uso, en este caso, de estos documentos falsos será sancionado de acuerdo a las penas establecidas dentro del presente caso. Eso es lo que nos dice el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora bien, la necesidad del estudio de estos delitos nos conlleva el planteamiento de una cuestión en concreta. Y ustedes me dirán cuál es la necesidad de la implementación de los tipos penales de falsificación y consecuentemente cuál es el ámbito de reparación en relación a la actividad de la actuación ejecutada producto de la comisión de estos delitos. Y ahí vamos a partir con una idea bastante abstracta y a su vez bastante concreta. A lo que yo me quiero referir es a la manifestación de lo que se conoce como el derecho a la verdad. Y ustedes me dirán, ¿en qué sentido estamos hablando de la configuración del derecho a la verdad cuando generamos un tratamiento específico de los delitos de falsificación? Básicamente hace alusión a que el derecho a la verdad tiene que ser tomada como un precedente, primero de desarrollo histórico, en un concepto marcado en el concepto de qué implica la fe pública. Esta conceptualización y esta definición de la fe pública, primero nos va a dar un esbozo a nivel histórico de los inicios del tratamiento del aparecimiento del delito de falsificación. Porque, ¿para qué aparece la fe pública? Precisamente para evitar la configuración y la aplicación de estos presupuestos de falsificación. Es decir, se le otorga esta posibilidad de autoridad, en este caso, al notario, para que el notario pueda dar fe pública de los documentos que le están siendo exhibidos ante su autoridad y podamos entender que esos documentos son plenamente válidos y puedan concurrir con el desarrollo de los efectos jurídicos inherentes contemplados dentro de la configuración del texto de cada uno de esos documentos. Entonces, esta materialización del derecho a la verdad, de alguna manera, existe un plano de confusión a nivel doctrinario entre si es que implica la alteración a esta derivación de concepto de fe pública, necesariamente con una derivación de falsificación o incluso con una derivación de la aceptación de lo que se conoce como el delito de estafa. ¿Por qué? Porque lo que discuten los doctrinarios en ese sentido es que al generar un cambio en la variante de la determinación del contenido de un instrumento, de un documento que va a pasar por el filtro de la verificación de constatación de fe pública, ¿se está tratando solo de una adulteración vía falsificación o se está buscando una derivación de la consecución de un favorecimiento personal conllevado en la manifestación de lo que se conoce como el tipo penal de estafa? Y básicamente ahí podemos decir que existió una confusión bastante evidente entre ambos delitos. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar qué implica la falsedad y qué implica la configuración del delito de estafa. Tal es así que nosotros tenemos que centrarnos en el eje del desarrollo del derecho a la verdad, como les había manifestado hace un momento, ya que la estafa primero genera una afectación contra la propiedad.
Acá estamos hablando de la generación de la afectación al concepto de fe pública, es decir, a la afectación del instrumento como tal, independientemente de la derivación de las consecuencias jurídicas de la alteración incluida en el texto que se está generando el cambio o modificación. Ahí hay que interrelacionar con el concepto de fe pública. Y como habíamos dicho, este concepto de fe pública tiene un estrecho esbozo con la idea de la configuración del derecho a la verdad. ¿En qué sentido? En el sentido de que la verdad primero parte de la manifestación de qué se entiende por veracidad. Y si nosotros hablamos de veracidad, vamos a partir desde una vertiente tanto jurídica como una vertiente de carácter filosófica. ¿En qué sentido? En que lo que se busca con la veracidad es dar un efecto de validez jurídica. En este caso, el notario, ¿qué es lo que hace cuando se le genera la exhibición de un documento? Obviamente está generando un efecto de darle validez jurídica a ese documento y evidenciando que el documento que le están exhibiendo y el cual él está dando fe pública del mismo es aquel documento que puede ser válido para la realización de cualquier tratamiento en índole de aplicabilidad de configuración y validez jurídica en las diferentes esferas para la que sea emitido y direccionado dicho documento, ya sea para la manifestación de la suscripción de contratos, ya sea para la manifestación y la derivación de temas de compra-venta, llámese para la derivación o la aplicación incluso de temas de configuración, en este caso de compras de bienes inmuebles, entre otros. Entonces, va a depender del documento en el cual se le está generando dicha exhibición al notario en dicho sentido y que dicho documento no sea alterado o sea cambiado. Ahora bien, esta manifestación del derecho a la verdad hay que interrelacionarlo con la manifestación del concepto de fe pública. Cuando nosotros ingresamos al analizar si se quiere ver así la fe pública, nos va a venir a la mente un antecedente histórico bastante interesante y lo que me quiero referir es básicamente al derecho romano. ¿Y qué es lo que nos dice el derecho romano en relación a la configuración de la fe pública? Nos dice primero que se conocía el concepto de derivación de falsedad documental, como aquella alteración existente vía derivación de índole ideológica o vía derivación de índole material, conforme lo habíamos visto hace un momento, plasmado dentro del desarrollo de un documento debidamente suscrito y con una intencionalidad directa de causar un efecto jurídico directo inmediato. Y en ese sentido, lo que pasa dentro del derecho romano es que se genera esta afectación al bien jurídico protegido, denominándolo como fe pública. ¿Y qué es esta conceptualización de fe pública? Esta conceptualización de fe pública tiene que ser entendida como una manifestación de fidelidad. Fidelidad direccionada a un cambio de mantenimiento de una obligación contraída entre las partes o de una obligación contraída entre un privado y un público o de una obligación contraída que va a generar la determinación de la aceptación de un hecho o de la denegación de un hecho o de la expedición vía obligación de la configuración de una actuación inherente al ejercicio del desarrollo de una actuación o cargo si es que nos encontramos dentro del ejercicio de la administración pública. Es decir, es el planteamiento del desarrollo del documento y que dentro del documento se plasma, si se quiere llamar así, una manifestación de voluntad de una forma escrita. ¿Y qué es lo que busca esta manifestación de voluntad plasmada en el documento? Busca generar temas de efecto probatorio si es que nos encontramos, por ejemplo, dentro del desarrollo de un proceso penal en el cual el documento me va a servir para probar, ya sea como una prueba de cargo, como una prueba de descargo, me va a servir también en diferentes esferas, por ejemplo, en temas de derecho civil, para probar la configuración o la existencia, en este caso, de un ámbito de propiedad, en este caso, llámese de un bien inmueble o de un bien mueble, o también me va a servir para generar un efecto, comprobar la voluntad vía la suscripción, hablemos de un testamento emitido en el cual yo tengo mi disposición de generar un efecto de dejar, en este caso, a mis familiares la asignación de ciertos bienes que yo quiero que ellos dispongan de esos bienes y bajo la configuración, obviamente, del marcaje englobado en el Código Civil. Pero ¿qué es lo que se está generando este planteamiento vía falsificación? Es que esa disponibilidad, es decir, esa aceptación del hecho que yo quiero plasmar en el documento, tiene una variante causada por un tercero o por una persona que no le conviene que el documento tal cual como está redactado salga de esa forma. ¿Por qué? Porque él no se beneficia con la redacción de ese documento. ¿Y qué es lo que tiene que generar? Genera una adulteración
o genera un efecto de complementación al documento, incluyendo presupuestos o esbozos que no estaban preconfigurados en la actuación inicial. ¿A qué? A efectos de generar un favorecimiento a otro individuo que no estaba contemplado dentro de la manifestación del documento. Es decir, para poner un caso en concreto, yo suscribo en este caso un testamento. Si es que a mí no me conviene el testamento, yo genero un efecto de falsificación en el testamento, incluyo ciertos variantes dentro del mismo, a efectos de que yo me beneficie de ese testamento y generando un efecto de afectación a la persona que, digamos, el sujeto A estaba plasmando la determinación de su voluntad para entregarle cierta consecución dentro de la disponibilidad de los bienes que tenía. En ese sentido, se genera una complementación directa a nivel de la manifestación del delito de falsificación. Ahora bien, esta complementación del delito de falsificación, cuando nosotros volvemos al desarrollo del fundamento de la fe pública, nos vamos a encontrar en esta manifestación de la fe pública como bien jurídico desarrollado y esbozado dentro de la materialización del concepto de falsedad documental. Esta falsedad documental habíamos dicho que es una afectación al grado de confianza que tenemos dentro de la generación de la suscripción del documento por un tercero que se le otorga el documento, ya llámese que se le entregue el documento para que haga valer los efectos jurídicos del mismo o para que genere un efecto de traslado del documento desde un lugar hacia otro lugar, sin nosotros darnos cuenta que dentro de ese documento ya se generaron ciertas modificaciones. Ahora bien, vamos al análisis de lo que se conoce como el carácter pluriofensivo dentro de la manifestación de los delitos de falsificación. ¿Por qué en doctrina se consideran que existe un carácter pluriofensivo dentro de la configuración de estos delitos? Básicamente porque se genera una afectación a diferentes sujetos dentro del desarrollo, del tipo penal. Es decir, se entiende como si este constituiría un efecto de defraudación que está generando una afectación a determinados intereses. Llámese así que estos delitos, y es por eso que estos delitos están catalogados dentro del título inherente a los delitos contra la fe pública. Habíamos dicho que estos son de carácter pluriofensivo, principalmente porque generan dos ofensas dentro del desarrollo de esta actuación. La primera ofensa, si se quiere ver así, hace alusión a la afectación directa a la fe pública. Y la segunda hace afectación a los intereses específicos que están siendo salvaguardados producto del documento como tal. La afectación a la fe pública hace alusión el momento que yo exhibo un documento que está falsificado y que es falsificado ante el notario, porque lo que estoy haciendo es induciendo incluso a error al notario para que él dé fe pública de un documento que ha sido adulterado. Ahí genero la primera afectación. La segunda afectación genero al individuo que suscribió el documento y que se está generando un efecto de variante dentro de la suscripción del documento. Es decir, hablemos de un contrato de compra-venta, si es que en el contrato de compra-venta yo vendo a B y resulta que se generó una falsificación y termino vendiendo el vehículo a C, está generándose una afectación directa a aquella persona que compró de forma legal, entregó el dinero y que sin embargo generó un efecto de adulteración de dicho documento a efectos de beneficio de otro individuo. Es decir, es pluriofensivo desde esas dos perspectivas. Una afectación a la fe pública como tal y una afectación al interés personal en relación al objeto de la realización de la actuación contemplada en el documento. De igual manera, se considera que también es pluriofensivo en relación a la afectación del documento cuando este documento tiene incidencia en valor probatorio, como lo había dicho hace un momento. Es decir, ustedes saben que a nivel de configuración de los procesos penales como los procesos civiles, nosotros tenemos dentro del desarrollo del enmarcaje de la teoría general de la prueba, lo que incide al tratamiento de la prueba documental, prueba testimonial, prueba pericial. Cuando nos referimos a prueba documental, básicamente se genera una afectación en relación a pluriofensividad dentro de los delitos de falsificación. ¿Por qué? Si yo genero una adulteración o un cambio del desarrollo de las ideas dentro de un documento que se encuentra dentro del desarrollo de un proceso, primero estoy generando una conducta pluriofensiva al medio probatorio como tal, y segundo, incluso estaría configurando el tipo penal, en este caso directo, que constituye fraude procesal, porque yo estoy generando un efecto de inducir a error al juzgador para que el juzgador resuelva en razón de un documento que es falsificado, es decir, está alterado de la realidad del mismo como tal. Este valor probatorio de los documentos básicamente parte de la idea de considerar a estos documentos como una parte integrante de todo proceso.
dentro de un efecto de contienda en materia civil, o llámese dentro del desarrollo de una audiencia de juicio como tal en un proceso penal. Ahora bien, todo esto se resume en lo que se conoce como la necesidad de seguridad en el ámbito de enmarcaje jurídico de los documentos. Y es por eso que ustedes se habrán dado cuenta que a nivel del ordenamiento jurídico ecuatoriano se ha generado la implementación de ciertos sistemas informáticos que permiten dar certeza a la emisión de los documentos públicos en este caso, en su mayoría, es decir, se han puesto temas de firmas digitales, se ha puesto determinación de códigos QR, que lo que generan es un efecto de seguridad jurídica y un efecto de seguridad a efectos de generar validez al documento y poner filtros de seguridad para evitar que ese documento sea falsificado de forma más fácil. De igual manera, tenemos lo que se conoce como un carácter funcional del documento. ¿Qué es lo que implica este carácter funcional del documento? Básicamente implica un estrecho interrelacionamiento con la configuración del bien jurídico protegido y que este bien jurídico protegido tiene que estar interrelacionado con la determinación del contenido de la funcionalidad del documento, es decir, ¿para qué va direccionado el documento? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el espíritu de la emisión del documento? ¿Y cuál es el trastoque de la necesidad de la implementación de una disposición en el documento? Y a su vez, cómo esto se está viendo afectado tanto en la fe pública como en la determinación del bien personal o directo, es decir, la configuración de un efecto pluriofensivo, como lo habíamos manifestado, que tiene una característica específica dentro de los delitos de falsificación. Ahora bien, dentro de esta conceptualización de los delitos de falsedad documental, también es necesario que nosotros partamos en la definición de ciertos elementos contemplados en el tipo penal, porque primero se habla de la falsificación de documento, pero cuando nosotros hablamos de documento vamos a generar un efecto de remisión de norma, porque nosotros tenemos que remitirnos a la definición de documento, es decir, qué se entiende por documento para primero entender y configurar los elementos dentro del análisis de la tipicidad del tipo penal de falsificación. Y cuando nosotros partimos de la conceptualización de documento, quizás vamos a entender qué es la redacción de un objeto elaborado en este caso por un ser humano que tiene la determinación del contenido en un signo con un carácter de permanencia y relevancia jurídica. Es decir, plasmado con letras que básicamente generan un efecto de intencionalidad y que esa intencionalidad se ve reflejado en la causación de los efectos jurídicos que se plasman en el contenido del documento. Ahora bien, esta manifestación trastocada a la esfera jurídica nos da a entender que tenemos una perspectiva de manifestación un tanto amplia cuando se refiere a que estos documentos son entendidos como medios o como objetos de prueba. Y una visión de índole restrictiva cuando se refiere únicamente a que estamos hablando de un documento escrito, porque entiéndase que no todos los documentos van a causar un efecto. Existen documentos de comunicación que no causan efectos jurídicos como tal, sino que simplemente son usados para generar un efecto de comunicación de una disposición o un efecto de comunicación en relación a un efecto de conversación, si se quiere llamar, entre un individuo y otro individuo. Entonces, hay que determinar que la producción de la configuración del delito de falsificación, si bien es cierto, no está redactado dentro del Código Orgánico Integral desde esa forma, pero a mi criterio tiene que ser de índole de relevancia en materia penal, siempre y cuando esté ligado a las consecuencias jurídicas que ha causado la adulteración de dicho documento. Porque si no hay vulneración en la consecuencia jurídica, ¿de qué afectación a nivel de principio de lesividad estamos hablando? Es decir, si no se lesiona, no se pone en peligro, no se genera un ámbito de afectación directa, en este caso, con la producción de un efecto jurídico inmediato, porque estamos generando o accionando el derecho penal por excelencia. Busquemos otra solución quizás más eficaz, más expedita, que permitan de alguna manera generar un efecto de trastoque o de derivación del tratamiento de este tipo de realización de actuaciones. Ahora bien, y bueno, voy a tratar de ir cerrando el tema del delito de falsificación, porque también tengo que tratar el tema de suplantación de identidad.
yo terminaría diciéndoles básicamente que la configuración del delito de falsificación, como se encuentra establecido dentro del Código Orgánico Integral Penal, hace alusión básicamente a la configuración en ámbito de tipicidad, es decir, temas de tipicidad subjetiva, que habíamos dicho que es un delito netamente doloso, porque implica este elemento cognitivo y este elemento volitivo, es decir, la necesidad del conocimiento y la voluntad para la realización de la falsificación de este documento. También hablamos que se podría generar, y bueno, es un criterio bastante discutido a nivel de doctrina, si es que implica o no implica la necesidad de la generación de un resultado. Porque hay ciertas ocasiones que no se da la materialización del resultado. Es decir, digamos al notario, yo le presento un documento que es falsificado, el notario se da cuenta que el documento es falsificado, producto de eso no se materializa la consecución de la derivación de los efectos jurídicos del documento como tal, sino que más bien, en este caso, el notario en la necesidad del planteamiento, de dar fe del documento de que es fidedigno y que el documento está pegado a derecho y que el documento esboza la necesidad de reflexión, en este caso, de la intencionalidad de la persona que lo suscribe, se da cuenta que este documento tiene falsificación y obviamente genera un efecto de operación del sistema penal para persecución y sanción de la persona que ha generado dicha actuación. Pero ahí es cuando no se está generando la producción del resultado como tal, porque y es discutible, porque unos van a decir que el resultado ya está dado. El resultado está dado cuando ya se generó la falsificación del documento. Otros van a decir que ese es dentro del desarrollo de la consecución del resultado, porque el resultado como tal, para aquella persona que falsifique el documento, no es falsificar el documento, es beneficiarse de los efectos jurídicos producto de la adulteración del documento. Entonces es un criterio bastante deducido que, bueno, yo los dejo a cuestionamiento de cada uno de ustedes en esta tarde. Yo terminaría hasta aquí lo inherente al delito de falsificación. Perdónenme si es que me extendí un poco. Voy a tratar de ser lo más concreto posible en relación al delito de suplantación de identidad. Cuando nosotros nos referimos al delito de suplantación de identidad, primero tenemos que partir de la configuración vía tipicidad de este delito. Este delito se encuentra contemplado en el artículo 212 del Código Orgánico Integral Penal y establece una pena privativa de libertad de 1 año a 3 años. En relación a este delito de de suplantación de la identidad, primero hace alusión a la apropiarse de la determinación de la circunstancia de la persona como tal, o incluso este está debidamente interrelacionado con la generación de la afectación a nivel de efecto de clonación en las seguridades de las tarjetas bancarias. ¿Por qué? Porque lo que hace alusión es a generar un efecto de degradación dentro de la realización de las transacciones comerciales. Y tal es así que si nosotros nos referimos a los primeros antecedentes a nivel de configuración de este delito de suplantación de identidad, nos vamos a encontrar con que este delito tiene ciertos aspectos de manifestación directas dentro del ámbito con fines delictivos. Es decir, primero conviene entender cuál es la información que se ostenta y se tiene de cada uno de nosotros como personas. Segundo, cómo esa información está siendo concretizada y está siendo manifestada de forma directa al público en general. Y consecuentemente, cómo un individuo del público en general está generando una apropiación o un efecto de apropiación, en este caso de esa información, y valiéndose de esa información para hacerse pasar por otro individuo. Dentro de esta manifestación, lo que nos está dando a entender es que el objetivo como tal, que persigue a aquella persona que realiza la configuración del delito de suplantación de identidad, es decir, si se lo queremos denominar como aquel delincuente, que lo que hace es apropiarse de los datos que puede obtener de diferentes formas, desde la utilización incluso de un tráfico jurídico de índole económico, que lo que busca es obtener bienes, que lo que busca es obtener servicios, que lo que busca es obtener la titularidad de los datos y que lo que busca a su vez es apropiarse del nombre de una persona para poder ejecutar ciertas actuaciones a nombre de esa persona. En dicho sentido, lo que nos da a entender que este delito básicamente va a tener un efecto de cualificación penal. ¿Cuál es el efecto de cualificación penal del delito de suplantación de identidad? Es que se va generando un efecto de formación dentro de la determinación de los datos de identidad. Estos datos de identidad son constitutivos propios
a lo que se conoce como el derecho a la intimidad. Y este derecho a la intimidad incluso tiene derivación en la aplicabilidad de ciertas modalidades delictivas, como por ejemplo los temas de propiedad industrial, volvemos al tema del delito de falsificación, e incluso a la realización de aquellos datos obtenidos de forma directa o aquellos datos obtenidos vía la manifestación de la consecución de ciertas actuaciones que permiten cambiar dicha excepción. Es por eso que este delito incluso de suplantación de la identidad en otros ordenamientos jurídicos le dan el tratamiento como un delito de usurpación del Estado civil. ¿Y qué es lo que implica este delito de usurpación del Estado civil? Básicamente constituye una falsedad, pero una falsedad de carácter personal. ¿Y cuál es el demarcaje de la configuración del bien jurídico protegido en ese tipo de delitos? Dentro del desarrollo hace alusión a que es más bien, es un bien jurídico primero un tanto colectivo. Colectivo, ¿por qué? Porque se da una afectación en ámbito de protección primero a la fe pública y consecuentemente a la comunidad. ¿Por qué a la comunidad? Porque la comunidad está generando o viendo un efecto bifurcante, si se quiere ver así, de la correcta identificación de las personas como un instrumento esencial dentro del desarrollo económico y social, incluso para efectos de estabilidad como tal. En ese sentido, este delito de suplantación establecido dentro del Código Orgánico Integral Penal, lo que nos da a entender es que, primero, como lo habíamos dicho, tiene una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Consecuentemente de esta pena privativa de libertad de 1 a 3 años, tiene que ser realizado por una persona. Al decir una persona nos está dando a entender que es un sujeto activo no calificado, porque puede ser cualquier persona. Nos dice, segundo elemento, que de cualquier forma suplante la identidad de otra. Y ahí cuando dice de cualquier forma, engloba todo lo que habíamos conversado hace un momento, o sea, llámese vía la apropiación de identidad, vía hacerse pasar por otra persona, vía la obtención de documentos crediticios, vía la obtención de documentos financieros, entre otros. ¿Cuál es el siguiente elemento? Que busque generar un beneficio para sí o para un tercero y con otro elemento. El otro elemento es que se cause un perjuicio de una persona. ¿Quién es aquella persona que recibe el perjuicio? Es el sujeto pasivo. Podría decirse que es la víctima, producto de la configuración de la suplantación de la identidad. Y obviamente tenemos una derivación a nivel de consecución o de consecuencia jurídica, que es la aplicabilidad de una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Bueno, yo les agradezco mucho por la invitación el día de hoy. Más bien, me disculpo, me extendí creo que un poco más del tiempo que tenía autorizado. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias, estimado Sebastián Cornejo. Es una exposición muy brillante la que hemos recibido en esta tarde, en esta noche. Sin embargo, voy a hacer una pequeña exposición haciendo este análisis de la falsedad de documentos y la suplantación de identidad, hacerle un análisis respecto de este delito, de estos delitos en el ámbito notarial. Es así que tienen en sus pantallas, estamos revisándole el tema que ustedes pueden ver, que es la falsificación, la falsedad de documentos y la suplantación de identidad. En sede notarial puede darse el tema de la falsificación de firmas. ¿Por qué les he puesto esto en las pantallas? Porque por lo general es lo que uno dice o cuando hay algún reclamo dicen que esa no es la firma. Pues es importante que conozcamos que lo que dice en la parte final de la diapositiva, que dice que en pericia caligráfica hay un dicho sobre la existencia de dos firmas iguales. Si dos firmas son idénticas entre sí, al menos una de ellas es necesariamente falsa. Esto hay una explicación científica sobre el hecho de que muchas personas suelen decir yo siempre firmo igual, pero eso es imposible. Esto es importante tener en cuenta en el ámbito notarial. No todas las firmas son iguales, lo que debemos ver y analizar son los rasgos, aparte de que se le haga el análisis de la identidad de la persona, es revisar los rasgos. Aquí tenemos en la imagen una firma que no es original y otra firma que es falsa. Necesariamente los notarios no somos
peritos, grafólogos, no podemos determinar que una firma es o no igual a otra, pero sí podemos revisar los rasgos que sean parecidos y que sea la persona la que tiene su documento de identidad y la firma que tiene en el documento de identidad por lo menos tenga un parecido a la firma que se está realizando. Respecto a suplantación de la identidad en épocas ahorita de la pandemia, es importante tener en cuenta que todas las personas acuden a la notaría con mascarilla y nosotros podemos ver que todo el mundo tiene mascarilla y no se puede reconocer los rasgos físicos si no se le hace a la persona que se retire la mascarilla. Por eso es importante tener en cuenta, primero, acudir ante el notario siempre personalmente a suscribir los actos y los contratos para evitar la suplantación de identidad. Segundo, saber que uno tiene que sacarse la mascarilla para que el notario pueda ver que la fotografía de la cédula y del documento de identidad, y como vamos a ver más adelante del biométrico, sea por lo menos parecida, porque también se da el caso de que las personas cambian con el paso del tiempo. Ahora, al menos por la pandemia, se han dejado la barba, se dejan la chiva, no se cortan el cabello o no se pintan el cabello. Entonces, es muy importante que por seguridad mismo de los usuarios tengamos una cédula actualizada con una foto actualizada a fin de no tener problemas de suplantación de identidad. Algo que también se puede dar en el tema de suplantación de identidad y se da en el caso de familiares. Y así vemos que pueden ser hermanos y un hermano se hace pasar por el otro hermano, como vamos a ver más adelante, que es lo más común que se da. No ni siquiera es otra persona, sino es entre los mismos familiares que se da ese tema de la falsificación o de la suplantación de identidad. Así vemos, ustedes siguen en la pantalla, un caso bien sonado de suplantación de identidad de un jugador de un equipo de aquí de la capital, de la Liga de Quito, en la que el jugador implicado se hizo pasar por el hermano utilizando la partida de nacimiento y en fin, sacó también la cédula. Imagínense, debe haber firmado hasta un contrato de trabajo con Liga de Quito y se llega a determinar luego de una investigación y comparando las huellas dactilares de que era el hermano. En este caso es Eris Quintero, que nació en 1988 y se hizo pasar con el hermano que había nacido en 1995. Imagínense este tipo de cosas, ya hablamos de que existe ya un documento falsificado, un documento público, un documento de identidad que viene a ser la cédula y aparte de eso, sin una cadena de actos y de contratos que se vienen realizando y los efectos que pueden producirse en cadena son muy grandes, como los efectos también civiles. Aquí hay efectos respecto del jugador de fútbol, también puede haber un contrato de trabajo, puede haber una remuneración, puede haber hasta un campeonato de fútbol que hayan ganado y también podría por ese campeonato podría hasta perder el campeonato de acuerdo a la sanción, si es que existe el dolo, si es que también existe, constituyen también que todas las personas, también incluida la directiva del equipo, hacen o cometen este delito. Esto yo creo que lo puede manejar mejor Sebastián Cornejo. En la notaría, ¿por qué es importante realizar los actos y contratos en la notaría? Es importante porque nosotros, los notarios, estamos conectados y tenemos la obligación de verificar los datos biométricos. Aquí una recomendación, saquen por favor la cédula, la nueva cédula. Se recomienda a todas las personas que no tengan la cédula de papel, la que tiene la fotografía sobrepuesta y pegada, ya que esta cédula no va a permitir que se pueda verificar los datos biométricos. En la nueva cédula, en la cédula plastificada, tiene un código que permite a los notarios y a las entidades públicas poder acceder a través del registro civil y obtener el certificado electrónico de datos de identidad ciudadana. Como ustedes ven en sus pantallas, este certificado que se puede solicitar, mejor dicho, que se solicita
en línea, el notario a través de un convenio que tiene firmado con el registro civil, se pueden verificar algunos datos que le va a permitir al notario establecer que la persona que tiene la cédula, primero sea una cédula válida, porque vemos la fecha de expedición, cuando se sacó la cédula. Después tenemos la fotografía, ustedes ven ahí la fotografía de la persona, es una fotografía a color, y en la parte de abajo de la fotografía tiene la firma, es decir, nosotros ya podemos verificar primero que sea la firma, con la fotografía por lo menos vamos a ver si se parece a la persona, y con la fecha de expedición y los códigos vamos a ver que se trate de una cédula válida. Asimismo, esta información en el otro costado nos permite verificar también si es que la persona tiene un grado de discapacidad, también qué discapacidad tiene, qué porcentaje de discapacidad tiene la persona, y esto nos sirve para efectos del tema de los costos. Recordemos que las personas con discapacidad están exoneradas en el pago de los aranceles o las tasas notariales, siempre y cuando estos actos y contratos les beneficie directamente a las personas con discapacidad. La suplantación de identidad también se da en las redes sociales. Y este comunicado que ustedes tienen o esta captura de pantalla que ustedes tienen en sus pantallas es del Consejo General del Notariado Español, en las que hacen esta pregunta. Les he puesto aquí porque me parece muy importante la intervención del notario. A pesar de que el notario en el ámbito penal tiene una actuación muy reducida o muy restringida, porque en el COIP se establece la forma como se debe presentar una prueba digital o una prueba documental. Sin embargo, en estos casos, cuando hay una suplantación de identidad en redes sociales, vemos que a veces son ataques cibernéticos que duran una cuestión de segundos o a veces minutos en las que hay este ataque o esta suplantación de identidad. Entonces es importante que se tome una captura de pantalla de la infracción que se está cometiendo y el notario pueda dar fe de que en ese momento hubo la suplantación de identidad o hubo el ataque a la pantalla, en fin, con la actuación del notario. ¿Cómo puede ser esto el notario? El notario da fe pública de los actos y contratos que ocurren en su presencia, es decir, podría ser una constatación notarial del ataque que está siendo objeto de una determinada página o de alguna identidad o una suplantación de identidad. Esto podría darse y se dio, bueno, alguna vez en la página web del SRI y a su vez me solicitó el Servicio de Rentas Internas que haga una constatación de este ataque y eso sirvió como prueba, ya que con el paso del tiempo no es como una fotografía que yo la tengo guardada y después yo puedo hacer un peritaje. En las redes sociales al menos la información es inmediata y desaparece, digamos, con facilidad. También la falsedad de documentos electrónicos, o sea, la falsedad de los documentos también aplica a los documentos electrónicos. Esto también es importante conocer y tener en cuenta porque a veces hacemos una distinción entre los documentos físicos o que la falsificación de los documentos solamente puede ser de documentos físicos o falsificación de firmas, pues también puede haber falsificación de documentos electrónicos. Y la misma normativa que se aplica para la falsificación de documentos físicos también es aplicable a los documentos electrónicos. Esto de acuerdo a la Convención del Consejo Europeo sobre Cibernética que se reunió en Budapest en el año 2001 y en base a esto también nació en el Ecuador la ley de comercio electrónico, firmas y mensajes de datos, donde se reconoce la legalidad de los mensajes de datos, indicando que tienen la misma validez jurídica que los documentos físicos de acuerdo al artículo 2. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque estamos dando el paso. Ahora nosotros tenemos ya el expediente electrónico que está en el Código Orgánico Integral Penal. También tenemos el expediente electrónico en el Código Orgánico General de Procesos y se está implementando ya el servicio notarial electrónico y posteriormente tendremos nosotros también un protocolo electrónico, protocolo digital. Es decir, se está dando ya el paso, estamos dejando el documento físico, el documento en papel y ahora estamos introduciéndonos a esta nueva etapa
de los documentos electrónicos. Y toda la normativa referente a la falsificación, a la utilización del documento electrónico es aplicable también al documento físico. Con esto creo que he abordado yo el tema más principal o que pueda ser aplicable al ámbito notarial, y ahora vamos a proceder con las preguntas del público. Primero vamos a proceder con las preguntas que tenemos en Zoom. Para el doctor Sebastián Cornejo dice, una persona si al falsificar la firma en un instrumento privado o público, también está suplantando su identidad. No, ahí tenemos derivación en relación a la consecución de las actuaciones. Habría que ver si es que realizó o ejecutó, puede ejecutar los dos delitos, sí, pero habría que ver si es que está realizando el uno o el otro, porque si es que generó el efecto de falsificación, como habíamos dicho dentro de la descripción típica del delito de falsificación, se encuentra establecido en el artículo 327 del COIP, y hace una derivación en relación a la falsificación de un documento público y una alusión a la derivación de la falsificación de un documento privado. Si es que se sitúan las dos circunstancias que se plantean en este ejemplo, es decir, que primero se realizó la suplantación de la identidad, es decir, se está haciendo pasar por otra persona, y adicionalmente de que se está haciendo pasar por otra persona generó la falsificación de un delito, ahí ya tenemos la modalidad de lo que se conocen como concursos ideales y como concursos reales. Entonces ahí tendríamos que ver si es que vamos a generar la aplicación, en este caso del tipo penal más grave, o si es que se vamos a generar la aplicación de los dos tipos penales a un efecto de acumulación, si se quiere llamar así, en el tratamiento de la diversificación de las actuaciones. Obviamente estos son delitos que se sustancian por cuerdas separadas, porque un aspecto específico es la suplantación de la identidad y otro aspecto específico en este caso es la falsedad del documento. Incluso tenemos una derivación de penas privativas de libertad diferentes. Por ejemplo, para la falsificación de firmas habíamos dicho que tiene de 1 a 3 cuando es privado y de 3 a 5 cuando es público. Y la suplantación de identidad va con un rango de pena de 1 a 3 años. De igual manera como el doctor Paul Arellano ya nos explicó dentro de su exposición, nos está dando las características específicas de cuándo se entiende como suplantación y cuál es la actuación que conlleva, en este caso, la falsificación de un documento. Sí puede existir el caso en que se realice la comisión de los dos delitos, pero obviamente ahí el tratamiento, como les digo, va a ser diferenciado y se va a dar la determinación de tipo penal por tipo penal. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Toño Chávez a través de Facebook nos hace la pregunta, dice, buenas noches, ¿qué responsabilidad tiene un notario por delito de falsificación de firma? Si el notario no hizo la firma falsa, sino más bien fue víctima de la suplantación de identidad. Ahí lo que tendríamos que verificar más bien es en qué calidad está generando la actuación el notario, porque digamos que el notario se puso de acuerdo con la persona que está generando la falsificación de la firma para poder, en este caso, beneficiar a un tercero. Entonces ahí lo que tenemos que ver más bien es la modalidad de participación dentro de la configuración del delito, porque puede ser que el notario sea coautor o puede ser que el notario sea cómplice en la realización de la actuación delictual, o puede ser que el notario no tenga nada que ver dentro de la ejecución del delito y por ende no tendría por qué responder por pena alguna. También habría que ver si es que el notario en este caso actuó con una determinación de una actuación diligente como tal, o si es que más bien el notario pueda que haya incurrido tal vez en una modalidad de culpa, es decir, faltó a su deber objetivo de cuidado, es decir, quizás no generó una revisión minuciosa del documento como tal y por ende se le generaría una imputación en ámbito de responsabilidad, tal vez por omisión, por un dejar de hacer cierta actuación que tenía la obligación de hacer. Habría que tener el caso en concreto para poder determinar grados de responsabilidad. Pero como está planteada la pregunta, básicamente, como les he manifestado, solo se respondería vía determinación en el ámbito de configuración por temas de participación o ya sea por ámbito de inobservancia, impericia, negligencia, inobservancia en este caso, de que pudo haber incurrido el notario quizás en la revisión, porque digamos que tiene que cumplir ciertos presupuestos y es lo que nos decía el doctor Paul Arellano, nos decía que, por ejemplo, si es que acudo con mascarilla, tengo que hacerle quitar la mascarilla, tengo que constatar que efectivamente es la persona que se encuentra dentro en este caso de la notaría, que es la persona que está generando la suscripción del documento, tengo que verificar la firma que está constante en la cédula a la firma que está suscribiendo en ese momento. Es decir,
¿Qué pasa si es que el notario inobservó o no realizó ninguno de esos presupuestos? Obviamente habría un tema de responsabilidad, pero más bien ahí no le veo por grado de participación, le veo un tema de responsabilidad, en este caso tal vez por un tema de culpa, que él no tuvo la consideración específica en la realización de las actuaciones que tenía que hacer y no ejecutó. Así es, bueno, perfecto. Eso también como acotación. También el que comete el delito desaparece y el que se va a quedar es el notario. Entonces es obligación, digamos, del notario también tomar las precauciones debidas. Yo creo que la mayoría de notarios lo hacemos. Tenemos otra pregunta. Dice, tengo una pregunta, dice, ¿el duplicado de placas de vehículos en qué delito se puede encajar? Ya que en la normativa penal ecuatoriana no existe un delito específico sobre lo mencionado. El duplicado básicamente es lo que se conoce como placas gemeliadas y hay básicamente también en la configuración de un delito por adulteración, en este caso de un distintivo propio de la Agencia Nacional de Tránsito. Y es un caso muy común que se suscita a nivel de país, yo se los digo con conocimiento de causa porque yo he llevado algunos procesos dentro de la Agencia Metropolitana de Tránsito, que era a diario vivir de que se presentaban las denuncias por temas de documentos, en este caso por tema de placas que se conocían como gemeliados. Sí, listo. Bueno, pero la placa es un documento, digamos, público, la placa del vehículo. Sí, porque es un documento de identificación del vehículo como tal, que está sujeto obviamente a la matrícula. Exactamente. Entonces, bueno, ahí tendremos la falsificación del documento público. Tenemos otra pregunta, doctor Sebastián, sobre la falsificación ideológica, tal vez algún referente doctrinario puede darse en falsificación de un testamento o donación. Sí, básicamente lo que le habíamos comentado es que existen dos derivaciones de falsificación ideológica y en falsificación material. En falsificación ideológica es la conceptualización de la variante en la necesidad de lo que yo quiero poner. Es decir, digamos que yo soy aquella persona que estoy o acudo donde el notario para que me ayude con la realización de mi testamento. Y yo le digo que mi intención es hacer X, Y presupuesto y se termina poniendo otra cosa. Después me pasan a mí para revisar y yo inobservo eso, yo confío plenamente en lo que el notario, con lo que mi abogado de confianza está poniendo y lo firmo. Entonces existe una falsificación ideológica en relación a la consecución de mi actuación. Y también existe un grado de inobservancia por parte de un desmedro en confianza, porque yo estoy confiando en un tercero de que yo le estoy dictando y ese tercero está poniendo lo que yo creo que es lo que yo le digo. Consecuentemente, la falsificación material ya es en la adulteración del documento como tal, es decir, yo redacté de una forma y le entrego ese documento a otra persona y esa persona identifica que tal vez en el documento hay todavía espacio e incluye otro texto en ese espacio que no estaba configurado en el inicial, para tener más claro esta diversificación entre falsificación ideológica y material. Sí, solo acotar algo. En el tema de los testamentos es un poco más difícil, ya que se lo realizan del notario y tres testigos. Y se plasma, digamos, las disposiciones testamentarias, o también puede hacerse ante cinco testigos. Y queda en poder el notario, al menos el testamento abierto. El testamento cerrado sí se puede llevar el testador, y ahí sí podría darse el caso de la falsificación. Vamos a dar contestación a la última pregunta en razón del tiempo y también en razón del doctor Cornejo, que nos está acompañando en este conversatorio. Dice, tengo una pregunta. En una venta realizada de un lote de terreno por un grupo de herederos a una compañía, ellos firmaron la minuta por la venta, pero jamás verificaron y se asesoraron que la minuta estaba compuesta de dos partes. La primera, la venta, y la segunda, una hipoteca abierta donde el poder a una persona para que intervenga como acreedora hipotecaria queda autorizada como única para poder cobrar los valores pendientes producto de la venta. Ahí hubo un engaño, y ya que con una sola firma solo de ellos contaban con la venta, pero no con la segunda parte del poder autorizando a una persona como acreedora hipotecaria abierta. ¿Cómo procede o se puede demostrar el engaño? Sí, o sea, ahí básicamente va en el tema del ámbito probatorio, porque es evidente que ahí podría existir un tema de falsificación, en este caso ideológica, porque yo creí que estaba firmando la configuración de un solo texto y adicionalmente estaban dos textos inmersos ahí. No es material porque no se incluyó nada más en el texto inicial como tal. El tema probatorio ahí lo veo bastante debatible porque tendríamos primero que ver básicamente prueba testimonial que demuestre que se generó dicha disposición y que dicha disposición fue adulterada,
porque no estaríamos hablando de la adulteración del documento para hablar de una pericia que determine la inclusión en el texto, porque el texto es el texto original y la firma también es la firma original de la persona que suscribió. Más bien es de determinar el goce en el ámbito de la disposición que yo emití para la configuración y construcción de ese texto y que ese texto varió en relación a la disposición que yo di. Se me ocurre básicamente tema, o sea, en este caso testimonial, porque pericia como tal no cabría, porque no es una falsificación del documento de índole material, porque la firma es la firma de la persona que suscribió. Claro, bueno, es también relativo, ya que recordemos que el notario también da lectura de la escritura y da a conocer los efectos y resultados del contrato, entonces también tendría que justificarse o probarse de que no se dio lectura o no entendió o no se dio a entender el acto, el contrato que estaba firmando. La última pregunta, estimado Sebastián. ¿Qué se puede hacer o cómo se debe proceder en caso de un delito flagrante? Cuando una persona viene con una cédula falsa, podamos decir, o adulterada, con la que intenta celebrar un acto o un contrato, está en la obligación el notario de llamar a la policía, denunciar a la fiscalía. ¿Qué procedimiento es el que tú recomiendas que se debe hacer en este caso de un delito flagrante que se va a cometer, que no se cometió, sino que está en proceso? Sí, bueno, básicamente ahí el Código Orgánico Integral Penal incluso nos da la posibilidad de la generación del efecto de aprehensión en flagrancia. Pero lo más recomendable en este sentido sería obviamente llamar a la policía, que la policía ingrese a la notaría, aprende en ese caso en la consecución del delito flagrante a la persona que está con el documento falsificado y que a su vez quiere generar la materialización con la producción de los efectos jurídicos de ese delito falsificado. Lo que hace la policía es, en este caso, aprende al individuo, producto de que aprende al individuo, lo traslada inmediatamente a la unidad de flagrancia, tiene que generar la realización de una audiencia dentro de las primeras 24 horas y dentro de esa audiencia las 24 horas determinará de acuerdo al conocimiento de los documentos que tenga el fiscal, primero la determinación del procedimiento por el cual se vaya a generar la sustanciación de ese caso en concreto y a su vez la determinación de la necesidad ya sea de la aplicación en este caso de prisión preventiva o de las medidas cautelares que se consideren pertinentes para el desarrollo del proceso como tal. Pero en proceso de flagrancia, el COIB es claro, incluso da la posibilidad de generar la aprehensión directa. Obviamente, después de que se genera la aprehensión hay que poner en órdenes de autoridad competente, que se refiere al juez, al fiscal y a toda la aparataje dentro de sede jurisdiccional. Lo que se puede hacer es llamar a la policía, que la policía venga, lo aprenda y lo traslade. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, estimado doctor Sebastián Cornejo. Muchísimas gracias. La exposición, su tiempo, y felicitándole por sus conocimientos, su exposición también magistral, que yo creo que hemos abarcado la mayoría de las preguntas, las que no las hemos podido contestar, las haremos oportunamente. Y también hacerle llegar las felicitaciones de parte de Ángel. Que está en el Zoom, quien dice felicitaciones, doctor José Sebastián Cornejo, excelente su exposición. Asimismo, tenemos un sinnúmero de felicitaciones a través de Facebook y de varios países que nos están viendo y que se están conectando en este momento a esta exposición. No quiero despedirme sin antes invitarles el día lunes, tendremos otro conversatorio también referente a materia penal y que está relacionado con el ámbito notarial, también respecto a los derechos y obligaciones de las personas con sentencia ejecutorial. ¿Qué actos, qué contratos pueden celebrar? ¿Qué actos o qué contratos no pueden realizar? ¿Cuáles son los derechos que tienen estas personas? Y esto lo estaremos analizando con el doctor Joseph Mendieta el día lunes a las 18:30. Una vez más, estimado doctor Sebastián Cornejo, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por haber estado estos pocos minutos y este espacio en el grupo Derecho Notarial. Sus palabras finales, estimado doctor. Bueno, muchísimas gracias, estimado doctor Pablo Arellano, por la invitación a participar en esta conferencia del día de hoy. Y bueno, quedo realmente agradecido con usted por la oportunidad de poder compartir este breve espacio tratando un tema trascendental como es el tema de la falsificación de los documentos públicos. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Terminamos con esto la transmisión. Hasta el día lunes.